Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos nuevamente a nuestro diplomado de gestión pública. Hoy día iniciamos el módulo número 2 sobre el proceso de las contrataciones y adquisiciones del Estado. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestra reunión, como todos los sábados. Iniciamos ahora la otra parte de lo que viene a ser gestión pública. En el módulo 1 habíamos revisado ampliamente el tema de planeamiento y el tema de presupuesto. En este módulo aprenderemos el proceso de compras. En este módulo aprenderemos el detalle de los aspectos específicamente de la Ley de Contrataciones del Estado. Nos referimos al texto único ordenado de la Ley 30225. También, como ustedes conocen, en la administración pública hay otras modalidades de contratación que son parecidas, complementarias al texto único ordenado. Por el tiempo, nos dedicaremos a resolver y ampliar lo referente a la Ley de Contrataciones del Estado. Iniciamos nuestro módulo número 2. Muy bien, vamos a dividir las sesiones en 6 temas. En el transcurso de estas 3 sesiones que siguen, la Ley de Contrataciones con el Estado y sus modificatorias es lo que veremos el día de hoy, al igual que los principios de la ley y las responsabilidades. Vamos a hablar de la parte de la planificación, del cuadro de necesidades y el plan anual de contrataciones. La primera fase que involucra ya desde el requerimiento hasta la convocatoria, que son los actos preparatorios. Le sigue el procedimiento de selección y haremos un cierre en el módulo con respecto a ejecución contractual. Iniciamos nuestro módulo 2 hablando de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Recordemos previamente, como ya lo hemos indicado en las sesiones anteriores, que nosotros tenemos 11 sistemas administrativos. Uno de ellos es el que podemos visualizar acá, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto ha sido publicado un domingo 16 de septiembre del 2018 mediante el Decreto Legislativo 1439. Y es que esta fecha es importante. Es importante esta fecha ya que, recordemos, fue el último día de la delegación de facultad y que saca una serie de dispositivos legales, muchas reformas, y se publica el Decreto Legislativo 1439. Creando así el Sistema Nacional de Abastecimiento, que en su artículo 4 nosotros podemos observar que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la aprobación de los bienes, la provisión, perdón, de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de la fecha y de este decreto legislativo 1439, que se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, tal como lo indica la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Muy bien. No quiere decir que no existía antes la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado tiene ya una antigüedad del 2005, ¿no? Y antes era el Decreto Legislativo 1017, hoy en día el Texto Único Ordenado 30225. Pero ¿cuál es la relevancia de este sistema? Es que este sistema habla de la provisión de bienes, servicios y obras. Entonces, este sistema nacional de abastecimiento va a absolver todo lo referente a la 30225, a la Ley de Contrataciones del Estado. Y tal como indica en el 4.3, el conjunto de actividades interrelacionadas
que abarcan desde la programación. Recuerden ustedes que la programación es un tema de cuadro de necesidades, que tiene que estar vinculado al POI, que se financia con el presupuesto, hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones. Justo en este tema de la gestión de adquisiciones es donde aparecen las tres bases: los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Y también habla de la administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y el logro de resultados en las entidades del sector público. Importante resaltar que no comprende el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento, no comprende lo regulado por la ley 29.151, ¿no? Que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas complementarias o conexas. Muy bien. Entonces, la Ley de Contrataciones de Servicios y Obras, todos forman parte, son absorbidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y cómo lo demostramos? De esta manera. Acá tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, que está compuesto por, uno, hay un interrector. En todo sistema administrativo hay un interrector. Se nos fue la señal, perdone. Estábamos bien y de pronto se nos fue la señal. Muy bien, como les estaba explicando, nosotros tenemos un sistema nacional donde hay un interrector. Les estaba explicando, por ejemplo, el interrector es, en este caso, el interrector es, en este caso, la Dirección General de Presupuesto. De igual manera, en el caso de abastecimiento, el ente rector es el Sistema Nacional, es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Repito, el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector. Decreto Legislativo 1439 crea el Sistema Nacional de Abastecimiento y en este caso, no, el ente rector es la Dirección General de Abastecimiento. Pero no es el único que lo integra. También está el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE. ¿Por qué el OCE? Porque el OCE es el ente rector del texto único ordenado de la ley 30225. No es el único. También está el Central de Compras Públicas, conocido como Perú Compras. Y también están las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. ¿Quiénes? Normalmente serán las oficinas de abastecimiento, de logística, de adquisiciones, dependiendo de cada entidad, de su organización interna. Repetimos, tenemos un Sistema Nacional de Abastecimiento que tiene un ente rector, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Está también absorbiendo la Ley de Contrataciones del Estado a través del ente rector, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE. Integra Perú Compras, que ve el tema de acuerdo marco, la Central de Compras Públicas, Perú Compras, ve el tema de lo que viene a ser la homologación de fichas, ve el listado de bienes y servicios comunes, y ellos también son parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Y están todas las áreas, todas las dependencias involucradas en la cadena de abastecimiento.
Entonces, es así como iniciamos la parte de contrataciones del Estado, hablando ya del Sistema Nacional de Abastecimiento. Reitero, no es la única modalidad de compra, la Ley de Contrataciones del Estado, pero todos nos subordinamos al Sistema Nacional de Abastecimiento, ya que el sistema de abastecimiento lo que busca, como lo repito en el artículo 4.1, es la provisión de bienes, servicios y obras. Muy bien. Iniciamos la siguiente lámina hablando del marco legal. Nosotros vamos a hablar específicamente del texto único ordenado, ¿no? El texto único ordenado de la Ley 30225 formó, publica el Decreto Supremo 82-2019 de Economía y Finanzas. La Ley 30225 fue publicada hace muchos años atrás. Tuvo una primera modificatoria, el Decreto Legislativo 1341, el Decreto Legislativo 1444. Con ambas modificaciones, algunas que retiraban un aspecto y luego con la otra modificatoria volvían a colocar o reponer un criterio. Por ejemplo, hablemos del valor estimado. El valor estimado aparece en la ley primigenia, es retirado con la segunda modificatoria. Entonces el legislador va haciendo ajustes a la normativa. Al haber una ley primigenia con una primera modificatoria y después con una segunda modificatoria, el legislador publica el texto ya ordenado, el texto único ordenado, mediante Decreto Supremo 82-2019, que es la actual normativa vigente. Tenemos el tubo de la ley 30225 y por el momento no ha habido más modificatorias después de la publicación del Decreto Supremo 82-2019 de Economía y Finanzas. Por el lado del reglamento, como ya saben ustedes, apareció la ley primigenia con su reglamento primigenio. Al aparecer el Decreto Legislativo 1341, se hicieron ajustes al reglamento. Pero al publicarse y entrar en vigencia el Decreto Legislativo 1444, que ese fue el último cambio a la normativa, a la ley, se publica el Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas. Este es el actual reglamento. Se deroga lo anterior y entra en vigencia este reglamento con la última modificatoria a la ley, la segunda. Entonces ya sabemos que hay un texto único ordenado y por el lado del reglamento, el reglamento que está vigente es el Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas. Y es así como iniciamos el reglamento vigente en el año 2018, que entró obviamente en vigencia sucesivamente el año siguiente, y de ahí ha habido varias modificatorias. La primera que se esperaba, eran ajustes, fue mediante el Decreto Supremo 377-2019 de Economía y Finanzas. Y este Decreto Supremo 377 fue publicado el 14 de diciembre de este año 2019. De ahí para adelante, no veíamos venir la emergencia sanitaria. Estábamos a fines del año 2019. Este Decreto Supremo 377 es el primer cambio al reglamento vigente. Vimos cómo nuestro país se sumergió en una crisis mundial sanitaria. Salimos de ella, ¿no? Con las primeras acciones del gobierno en mayo, ¿no? Experimentando lo que es la reactivación económica. Y la ley de contrataciones no fue ajeno a esos cambios. Apareció el Decreto Supremo 168-2020 de Economía y Finanzas. Con este Decreto Supremo tenemos ajustes a la ley, pensando ya en las micro y pequeñas empresas. Entonces, al estar pensando en las micro y pequeñas empresas
con contexto ya en el COVID-19 2020, queriendo reactivar la economía, se hicieron bastantes cambios a ciertos reglamentos, a ciertos artículos de reglamento. También apareció el decreto supremo inmediatamente, ¿no? Meses siguientes, 250-2020, para tener dos cambios. Uno que ya no se está usando, que fue temporal, que ha sido, en este caso, el tema de poder suspender la elevación de las consultas, en este caso, la elevación de lo que viene a ser las, ¿no? Las consultas y observaciones de, en este caso, de lo que viene a ser un procedimiento de selección. Se suspendió por un tiempo este tema, ¿ok? Entonces, ahí tenemos este decreto supremo 250-2020, que sería el tercer cambio a la normativa. Y algo que sí se ha quedado permanente es el tema, como le indico, de las cláusulas en contrato de obras con respecto a la resolución de la Junta, ¿no? De la Junta de Disputas, ¿no? Eso también fue parte de los cambios y eso ya es permanente, se hicieron varios ajustes ahí y eso ahora se está realizando. Pasó el 2020, pensábamos que no iba a haber más cambios y de pronto, pues aparece ya a mediados del año pasado el Decreto Supremo 162-2021. ¿Qué nos trae el Decreto Supremo 162-2021? Más ajustes, pero en función al Decreto Supremo 168. El 168 trajo varias ventajas a las MIPYs. Ahora el 162-2021, que entró en vigencia el 12 de junio del año pasado, pues toma relevancia, toma vigencia, aprende de lo que ha traído el Decreto Supremo 168 y hace varios cambios al reglamento. Entonces, por el lado del reglamento, antes de leer el mensaje que nos han dejado, tenemos el Decreto Supremo 344 con 1, 2, 3 y 4 modificaciones. El reglamento ha sufrido 4 modificaciones y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer lo que nos dice nuestro colega. A ver, vamos a leer Jessica Tapia. Muy buenas noches, Jessica. Nos dice, estoy presente en clase, sin embargo, hoy nos tocó estar en mi trabajo por temas de gestión. Se comprende, Jessica, no hay problema. Le digo, más no puedo escuchar llamar su nombre, no hay problema. Tomo nota de lo que nos está indicando. Muy bien. ¿Qué más debemos de saber? Que hay directivas del 12. Las directivas son importantes, son obligatorias, estimados colegas. Las directivas para nosotros son de uso obligatorio, ya que, y aquí la reflexión, ya que nosotros en la parte académica tenemos que no solamente tomar en cuenta la ley y el reglamento, sino también visualizar, realizar, ¿no? aspectos que corresponden a la aplicación de las directivas. Las directivas para nosotros son importantes, recuérdenlo bien, en este caso, la directiva a nosotros nos permite no afianzar y aplicar, no en este caso, aplicar de manera correcta la normativa. ¿Por qué se usa directivas? Porque no todo está detallado en la ley y en el reglamento. Para que ustedes tengan un alcance de las directivas, vamos a entrar en este caso, a la parte de lo que viene, ¿no? A la parte de lo que viene, en este caso, la página web. ¿Ok? Un momento, por favor. Vamos a iniciar lo referente
a la página web. Vamos a dejar de compartir para mostrarle a ustedes dónde pueden encontrar, en este caso, dónde pueden encontrar la información de las directivas. Son muchas las directivas. Nuevamente he compartido la pantalla, pero ahora nos vamos a la nube, ¿no? A la internet. Ustedes pueden poner en el buscador directivas OCE, directivas vigente OCE. Por ejemplo, estoy yo aquí y encuentro las directivas vigentes del OCE. Muy bien, está cargando, esperemos un momento, por favor. ¿No? Y aquí ustedes pueden observar todas, vamos a ver, parece que está ampliada el zoom, ahora sí. Ustedes acá pueden observar todas y cada una de las directivas vigentes que el OCE tiene. Eso es importante tener en cuenta estas directivas, ¿no? Entonces, todas estas directivas están vigentes. Ustedes lo pueden, en este caso, descargar, revisar. Por ejemplo, tenemos directiva de subasta inversa, la directiva del SEACE, tenemos directivas de resumen ejecutivo, de Registro Nacional de Proveedores, que es la directiva 1/2020. Todo eso forma parte del acervo documentario que ustedes deben de estudiar. Si ustedes quieren revisar algo más, también van a encontrar aquí las directivas no vigentes. También van a encontrar acá las directivas no vigentes. Ojo con ese detalle, ¿no? Ustedes aquí van a encontrar las directivas vigentes y las directivas no vigentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos los cambios que ha habido, sobre todo en el reglamento, ustedes aquí pueden ir y navegar todo lo referente. También tienen esta opción que es legislación de documentos normativos, y ustedes aquí van a encontrar las directivas vigentes. Por ejemplo, la directiva 10, no de bases, no, esa está suspendida por el momento, por los cambios que ha habido. Aquí está la directiva 7, 2020, la directiva 1, 2019, que son la de bases. Ahí están en total. Tenemos una serie de 28 bases estandarizadas, incluido ahora el suministro de bienes para el programa de vaso de leche, ¿no? Entonces, todo eso debemos de conocer, de saber, de aprender, para dominar ampliamente el tema de contrataciones del Estado. Sobre esta parte, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, estimados colegas, Elizabeth, Jessica, Laura, Roberto, ¿no? Los participantes que estamos en este momento reunidos, y ahí tuvieran alguna duda, entonces avancemos. Muy bien, siguiente lámina. Tenemos que preguntarnos sobre la finalidad de las compras, de las contrataciones. La ley de contrataciones del Estado, ahora, ustedes ya lo saben, texto único ordenado, no tiene, en este caso, una finalidad. Toda ley va a tener una finalidad. Y aquí se la traemos. La finalidad de la ley 30.225, ahora texto único ordenado, es establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Esto es algo que la legislación con la normativa actual recién ha incluido. El enfoque de gestión por resultados, promover la actuación de las personas que obviamente compran, las áreas usuarias, el titular de la entidad, bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, en las contrataciones de bienes, en las contrataciones de servicios, en las contrataciones de obra, ejecución obviamente de obra. De tal manera
nos dice el legislador, que éstas se efectúen de forma oportuna, ¿no? Esa sería la premisa, oportuna. A veces muchas contrataciones del Estado no son oportunas, ¿no? Pero acá nos exigen que sea de manera oportuna. Y la otra variable, por eso le ponen I, no es un O, sino es un I, o sea, tienen que estar las dos presentes, bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Muy bien, tiene que ser oportuno, pero no puede ser caro para el Estado. Tiene que tener las mejores condiciones de precio y calidad. Permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una persecución, una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, como ustedes pueden ver, las contrataciones deben de estar, deben de estar, en este caso, deben de estar orientadas a dar un valor al ciudadano. Cuando tomemos decisiones, siempre hay que pensar en la gestión por resultados. Hay que invertir los recursos del Estado para lograr el máximo valor de los recursos públicos, ¿no? Entonces, en el mercado hay proveedores que minimizan su ganancia y que obviamente de todas maneras tienen que ganar, tienen su utilidad, están dispuestos a venderles al Estado a precios competitivos. Nosotros tenemos que lograr eso maximizando el valor de los recursos públicos. Tiene que hacerse de manera oportuna la compra. Si no se hace de manera oportuna, no estamos contribuyendo al valor agregado. Pero el hacerlo de manera oportuna no significa que sea caro, no que tenga repercusiones económicas importantes. Tiene que ser bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos falta para que todo esto se cumpla? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario sobre la finalidad de la ley? La ley, por lo que vemos, Elizabeth, Jessica, Laura, Roberto, Yair, ¿no? La normativa es clara sobre este punto. La normativa nos pide hacer las cosas bien, maximizar el valor, tomar decisiones en favor del ciudadano, lograr que se compre a tiempo, lograr buenos precios y en la mejor calidad, como si fuesen nuestros propios recursos, de eso se trata. Y lo más importante, una repercusión positiva en la vida de los beneficiarios, de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas con alimentos, con uniformes, con vacunas, con acceso a un servicio? Problemas de corrupción, de altos precios, si la ley ya ha establecido en su enunciado, en su primer artículo, este es el artículo 1 de la ley, ¿no? Estos aspectos que para nosotros deben de quedar claros. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Lo que puede estar pasando es que en las instituciones pueden haber malos elementos que capaz no han logrado comprender la finalidad de la ley de contrataciones del Estado. Y eso hay que irlo identificando. Muy bien, el problema se traduce muchas veces en un tema de personas. Por eso iniciamos nuestra participación el día de hoy hablando de los principios. El artículo 1 habla de la ley de contrataciones de la finalidad. El artículo 1 habla de la finalidad. El artículo 2 de la ley habla de los principios. Y el día de hoy vamos a revisar los principios que tienen un horizonte, un motivo de ser en la ley. Son proposiciones de naturaleza axiológica. Son proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, ¿no? Que plantea la estructura, forma de operación y el contenido de la norma. La norma tiene muchos artículos en la ley, muchos más en el reglamento.
Entonces, la norma tiene que engranarse. Un artículo tiene que tener lógica, coherencia con otro. Entonces, todos los artículos tienen que observar la naturaleza axiológica de los principios. Cada artículo de la ley y del reglamento de contrataciones están engranados y van a responder a esta estructura de los 10 principios. Son 10 los principios que actualmente no forman parte de esta normativa. Antes de la ley 3025, la anterior, el decreto legislativo 1017, plantea otros principios, ¿no? Actualmente, con el TUO, ya tenemos, recuérdenlo bien, 10 principios, y son de naturaleza axiológica o técnica, de tal manera que nos permite articular todos los artículos de la ley y de reglamento de contrataciones del Estado. Por lo tanto, para la aplicación de la normativa. La normativa tiene muchos artículos, en la ley y el reglamento. Cuando hubiera alguna duda, tenemos que recurrir a estos principios, que son 10, para darle un plus, un aporte de interpretación, de integración para solucionar vacíos y de parámetros para las actuaciones que quienes intervienen en las contrataciones toman decisiones. A veces hay artículos que no son tan claros, ¿no? Que faltaría añadirle el principio correspondiente para que así tengamos la coherencia respectiva. ¿Ok? Entonces, hasta aquí debemos de comprender que el eje central de la normativa es utilizar o tener presente en todo momento los principios. Es posible, y eso es algo que dice la normativa, el artículo 2 de la ley lo dice, utilizar otros principios del derecho, sobre todo de la parte pública. Por ejemplo, el texto único ordenado de la ley 27444. Nos estamos refiriendo al texto, ¿no?, de la ley de procedimiento general, de la ley de procedimiento administrativo general. Eso, ahí hay otros principios. Es posible utilizar otros principios del derecho siempre que no sean incompatibles. Ojo con ese detalle. Siempre que no sean incompatibles. Muy bien. Sobre esta parte, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta, estimados participantes? Muy bien. Entonces, continuamos para revisar los principios. Muy bien. Entonces, el primer principio es la concurrencia. La concurrencia, como ustedes pueden ver, su solo nombre nos va a invocar, nos lleva a la mente a pensar de que debemos de dar la mayor convocatoria posible. A ver, un momento, por favor. Muy bien. Como les estaba indicando, ¿no? Aquí nosotros vamos en el principio de concurrencia. En el principio de concurrencia, el enunciado nos lleva a que haya, ¿no?, a que haya una convocatoria abierta. El principio de concurrencia, el acceso sí se ha logrado, y se logra cada día con mayor auge, porque ahora el proveedor, para participar, se registra de manera electrónica a través del SEAS. Esto ha mejorado bastante. El otro punto es que capaz tengamos que mejorar, que es evitar consignar exigencias costosas y formalidades excesivas. ¿Qué es importante aquí? Es lograr evitar que, por ejemplo, en un requerimiento
se haga estos aspectos como exigencias o formalidades que hagan que un proveedor no quiera participar. Prohibición de prácticas que limiten la concurrencia busca que este principio se evite, ¿no? A veces hay áreas usuarias que ponen detalles, aspectos que 2 o 3 proveedores puedan cumplir, no más, ¿no? Incluso una sola marca, ¿no? Llegan hasta ese nivel. Y nosotros desde abastecimiento debemos de detectar para prohibir, evitar que se traslade en un requerimiento que después va a ser parte de la publicación en el SEACE y se estuviera transgrediendo el principio de concurrencia. Vamos con el siguiente principio, el principio de competencia. En el otro principio, yo permito que participe, no que sea abierta la convocatoria. Pues hay proveedores que van a poder, hay proveedores que van a querer participar y hay proveedores que no van a querer participar. Entonces, la competencia es permitirle a un proveedor en los procesos que se incluyan disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva. Por ejemplo, habrán proveedores que no tengan experiencia en el mercado. Habrán proveedores que sí. Y se pone hasta 3 veces el valor de la contratación como experiencia en facturación. Por ejemplo, vamos a adquirir bienes por el valor de 1 millón, ¿no? Y se pide como experiencia 2 millones. ¿Es una competencia efectiva? Sí, porque se va a realizar sobre proveedores que al menos hayan facturado 2 millones. ¿Eso lo permite la norma? Sí. Aquellos proveedores que no tengan esta experiencia, por ejemplo, buscarán consorciarse para lograr la competencia efectiva. Y así nosotros, desde el Estado, obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros, no, nosotros, tenemos que garantizar una competencia efectiva o afecten la competencia. ¿Cuál sería una práctica? Un direccionamiento, poner una marca, poner procedencia. Eso vulneraría el principio de competencia. Ojo con ese detalle. ¿Tuvieran hasta aquí alguna duda, alguna consulta, concurrencias que participe, competencias que ciertas reglas puedan beneficiar a un proveedor sobre otros, ¿no? Entonces hay que generar una competencia donde el Estado logre la mayor ventaja porque el interés es el interés general. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, los dos principios que considero yo principales, la base de nuestra exposición, tiene que quedar claro. Concurrencia. Por ejemplo, los invitamos a todos a una fiesta. A todos les tiene que llegar la invitación. Esa sería la concurrencia. Competencia. Le decimos que venga formalidad. Los que tengan esta formalidad van a poder ingresar. Los que no cumplan con esta formalidad, a pesar que quieran competir, asistir, no van a poder asistir. No capaz haya un pago que hacer, capaz tengan que tener una vestimenta adecuada, pues vienen de manera inadecuada, no sería. Entonces yo pongo ese ejemplo para que se entienda la concurrencia y la competencia. Si vamos a hacer algo y a 2, 3 alumnos les aviso por teléfono
y a los demás les llega un correo, estaría vulnerando el principio de concurrencia, porque estoy dando ciertos aspectos, ciertos privilegios, ¿no? Y en la competencia, por ejemplo, si yo le facilito a alguien, ¿no?, una vestimenta adecuada, sobre los demás estoy ingiriendo en el futuro resultado del procedimiento. Entonces, eso no puede ser posible. Ojo con ese detalle. Muy bien. Diferenciando estos dos principios, concurrencia y competencia, vamos a otro que se discute mucho, que es igualdad. Y la igualdad es un principio donde los participantes, los proveedores, los postores, que quieran ser postores, porque nadie se lo obliga a ser postor en una contratación, pueden solamente registrarse y quedar ahí, deben de contar con las mismas oportunidades para formular las ofertas. Esto también ha mejorado mucho, estimados colegas. Antes, se acordarán, un proveedor tenía que llegar hasta la entidad, a veces programaban para el viernes, y la entidad de pronto postergaba para el lunes, obligaban a los comisionados de una empresa privada a quedarse o regresar y de vuelta. El legislador ha comprendido esto. Hoy por hoy, las ofertas se presentan de manera electrónica. Como ahorita, todos estamos en la comodidad de nuestras casas, ¿no? Todos estamos en la comodidad de nuestras casas. Entonces, ustedes están conectados desde un celular, desde una laptop, están conectados, ¿no? En este caso, eh, están conectados, no sé, desde su ordenador, y desde ahí ustedes tienen acceso, ¿no? Entonces, tienen una igualdad de condiciones. Un proveedor, hoy por hoy, tiene esta igualdad de condiciones al entrar con su usuario y contraseña en el SEACE, al entrar con su usuario y contraseña en el SEACE, y en cualquier parte del país o del mundo, con su usuario y contraseña, acceder a la página del OCE, registrar su oferta, y será él el responsable de presentar bien o no la oferta. Otro aspecto de la igualdad es que se prohíbe privilegios y o ventajas, que sería un trato discriminatorio. Por ejemplo, un, un acto que puede vulnerar este principio es: invité a todos, tienen las reglas claras, pero hay un proveedor que me puede conocer a mí, que yo estoy en logística, y voy a poner ese ejemplo para que se entienda claro cómo se puede vulnerar este principio. Yo lo llamo al proveedor y le pido que visite el área de intervención. Él accede a la entidad, vamos a imaginar que yo estoy contratando el mantenimiento o la adquisición de ascensores, le doy los planos, le doy acceso en tiempo real, viene, registra su visita, es el único proveedor a que le hemos dado acceso, le hemos dado los planos editables, le hemos dado los cálculos, él ha accedido a todo tipo de información que se convierte en actos de privilegio, ¿no? Hay otro proveedor que me ha escrito al correo electrónico y no le he dado acceso, pero a este sí, por alguna motivación yo le he podido dar un acceso. Entonces, aquí se rompió el principio de igualdad porque le estoy dando una ventaja. Les puedo dar hasta los planos, pueden costear muy bien, le estoy dando los archivos que en las bases aparecen en PDF, y a él le estoy dando el archivo en versión editable. Entonces, estoy vulnerando el principio de igualdad porque este proveedor en particular está teniendo privilegios o ventajas que se convierten en un trato discriminatorio frente a otros proveedores, ¿no? Muy bien. En ese caso,
Aquí estamos ante esta posibilidad de romper, ¿no? El principio de igualdad. Otra de las cosas que la entidad muchas veces puede caer en incumplir el principio de igualdad es cuando se generan situaciones, ¿no? Hay una situación A, B y C. Proceso A, proceso B, proceso C. ¿Y qué nos dice el principio de igualdad? Situaciones similares generan tratos similares. Situaciones diferentes no pueden generar tratos similares mediante una justificación objetiva y razonable. ¿Qué significa? A veces pues, pasa, un proveedor se presenta tres procesos idénticos, la misma oferta. En uno, el proveedor queda en segundo lugar, le ganan por precio. En el otro, el proveedor no es admitido. Y en el siguiente proceso, el proveedor es descalificado. Son los mismos requisitos, diferentes lugares de intervención. Es el mismo documento escaneado que ha presentado el proveedor. Ustedes podrían decirme, no sé si alguien desea comentar esto, si tres procedimientos con las mismas reglas, una misma oferta del mismo proveedor que se presenta tres procedimientos idénticos, ¿podría tener resultados diferentes? Obviamente ninguno de los tres ganó. En el primero que iba a ganar, él quedó segundo. Le ganaron por precio, pero ha llegado hasta la calificación. ¿Por qué en los otros dos procedimientos él no pasó la calificación y ni siquiera fue admitido? ¿Estamos vulnerando el principio de igualdad? ¿Qué me dicen, estimados colegas? A ver, ¿algún comentario? David, te escucho. Elizabeth, David Solís, ¿puede activar su micrófono sobre el ejemplo que estoy poniendo? Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, profesor? A ver, Cuéntame. Un proveedor, una misma entidad. Tres procesos idénticos, adjudicaciones simplificadas, los requisitos son idénticos. Obviamente hay tres comités diferentes. Un comité lo pone en segundo lugar, le ganan por precio. Otro comité no lo admite y otro comité lo descalifica teniendo la misma documentación presentada en los tres procedimientos. Son obviamente comités diferentes, pero es la misma entidad y él ha presentado la misma oferta y son los mismos requisitos. ¿Qué nos dice el enunciado 3 del cuadro de igualdad? que situaciones similares generan tratos similares, situaciones diferentes no pueden generar tratos similares. Justificación objetiva y razonable. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿el proveedor tiene un solo archivo, un solo PDF? Las bases son idénticas en los tres. Para variar, es la misma área usuaria, solo que en el comité han decidido poner personas diferentes en los tres. ¿Es posible tener resultados diferentes con las mismas reglas y la misma oferta? De ahí menciona que situaciones diferentes no pueden generar tratos similares. O sea, que la justificación objetiva y razonable no tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, estamos vulnerando el principio de igualdad, ¿verdad? Sí, claro. Muy Lo bien. dice ahí en el punto 3. Muy bien, yo les comento esto porque yo tuve un caso similar al que les estoy comentando. Yo estuve como presidente de comité de dos procedimientos de selección, dos concursos de expedientes, uno para el hospital de Piura, de Cajamarca, perdón, y el otro para el hospital de Puno, en el Salud. Y cuando yo leí esto, entendí algo. El punto de intersección de los dos miembros del comité, o sea, porque ustedes comprenderán que hay miembros
y conocen la materia de la contratación y los miembros del OS, ¿no? Entonces, yo tenía a Juan y a José en el comité 1 y a María y a Carla en el comité 2, pero yo era el punto intermedio. Entonces, David, te hago la pregunta. Yo recibí consultas y observaciones por el proceso 1 y recibí consultas y observaciones por el proceso 2. Los dos eran expedientes, solo que uno era para Cajamarca y el otro era para Puno. Los dos tenían las mismas reglas. ¿Podría yo, como presidente del comité, aceptar una respuesta, incluso como miembro, si no era el presidente, aceptar una respuesta para una pregunta en A, una respuesta para una pregunta en A y cambiar esa misma respuesta en B, solo porque el comité de A es diferente a B, o yo como siendo el punto de intersección, ¿no? Yo era el tercer miembro en ambos comités, ¿no? Entonces podría decir, señores, si vamos a responder a Cajamarca A, tenemos que responder en el expediente de Puno lo mismo, porque las preguntas eran exactamente las mismas, con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una pregunta de Graña y Montero que hablaba sobre la experiencia del biomédico. Me acuerdo otras preguntas de COSAPI sobre la experiencia del equipo, ¿cómo se llama? Del especialista ambiental. Entonces, David, ¿podría yo reunir a los dos comités y definir una misma respuesta para ambos procedimientos, ya que se tratan de situaciones similares y por lo tanto debería tener respuestas similares? ¿Qué dices, David? Sí, claro, por supuesto, porque estamos hablando de una igualdad. O sea, si es lo mismo para el punto A, también tiene que ser lo mismo para el punto B, ¿no? O Claro, sea, estamos era, hablando de una similitud y ambos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, como dices, el, si fueran diferentes, el punto A con el punto B, si son diferentes, ahí sí podría generar tratos diferentes, ¿no? claro, entonces ese es el punto de partida. Yo estoy explicando este principio de igualdad ya con el ejemplo, gracias David. Entonces, ¿cuál hubiera sido la diferencia? De que Cajamarca era un hospital tipo 3.1 y Puno sería un establecimiento de salud tipo 2.1. Ahí ya estamos hablando de situaciones diferentes. Por lo tanto, lo que responden A no tiene que ser idéntico a B, porque el objeto de contratación son diferentes, pero lamentablemente los dos eran en la misma categoría, el mismo nivel de complejidad. Ustedes saben que en tema de salud hay un estándar por nivel de establecimiento. Imposible responder a un proceso A y a otro proceso diferente a, ¿no? Entonces, ese era el tema. Entonces, al final, ¿qué hicimos? Un pliego absolutorio de ambos procedimientos en conjunto. Yo me acuerdo que me reuní con el comité, con los dos, separamos una sala grande, hicimos como quien hace en las paredes, ¿no? Recortamos todas las preguntas en tamaño jumbo, grande, y nos dimos cuenta que había una intención de muchos proveedores, de consultores grandes. La intención era viciarnos el proceso, porque habían preguntas tan extrañas que en uno se entendía y en el otro no se entendía la pregunta. Entonces, al hacer el collage de las preguntas, ¿no? Porque el TDR era casi exacto, era idéntico, solamente cambiaban los nombres de los hospitales. Entonces entendíamos que no podíamos incurrir en, en esta situación similar, respuestas diferentes, ¿no? Gracias, David, por tu participación. Entonces, esa es la manera de cómo entender el principio de igualdad. Si ustedes les dan la oportunidad de estar en varios comités, el mismo objeto, tienen que mantener este criterio de consecuencia, ¿no? Entonces, si ya respondieron en un procedimiento un aspecto donde ustedes forman parte del comité, deben de poner a criterio, ¿no? A criterio su posición y decir, señores, en el proceso de ayer hemos decidido esto. Pongo mi voto discrepante porque si el área usuaria para un caso similar está opinando diferente, yo invoco el principio de igualdad de trato, ¿no? Indicando de que ya este tema se ha revisado en otro procedimiento de selección
Alguien podrá decir, pero son procedimientos diferentes. Sí, pero hay un principio de igualdad que habla que situaciones similares generan tratos similares. Laura nos comenta algo importante. Vamos a leer lo que nos dice. Deberían los comités aplicar el principio, claro, intuitivamente lo hice, después ya me enteré que más o menos iba por este lado, y estamos hablando del año 2017, ¿no? Porque tiene, no, dicho proveedor los expedientes completos según lo que pide dicha contratación. Yo me acuerdo muy bien de las preguntas de Graña y Montero, de COSAPI, de Copisa, habían unos argentinos, hubieron en un proceso como 300 y tantas preguntas y en el otro casi como 400. Pueden buscarlos de ese año, expedientes técnicos de Cajamarca y de Puno, y ahí van a encontrar ¿no? La solución por parte de mi persona con los miembros del comité, ¿no? Y fueron muy extensas las preguntas, la verdad. Vamos por los otros 3 principios. Recuerden que son 10, ¿no? Nosotros ahorita estamos discutiendo los 3 primeros. Recuerden, concurrencia, competencia e igualdad, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos al principio de equidad. Igualdad y equidad, por si acaso, no son lo mismo. Igualdad es que los proveedores tengan la oportunidad. Cuando hablemos de equidad, se trata de un matrimonio, una parte y otra parte. Por lo tanto, este principio no va a estar presente, sino hasta que haya la otra parte. ¿Quién es la primera parte? O la parte A, la entidad. La entidad siempre va a estar presente, pero hasta que no haya un contratista, no se va a activar el principio de equidad. Entonces, cuando hay un contratista, tenemos lado A y lado B, o lado 1 o lado 2, los opuestos. ¿Por qué? No, en este caso, no, en este caso, no, en este caso, en este caso, no, la equidad exige que las dos partes existan. ¿Por qué? Hay que leer la redacción del principio de equidad. Las prestaciones y derechos de las partes, ¿no? Entonces hay dos partes, ¿no? Deben de guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Dos temas que creo yo hay que buscarlas con el diccionario porque hay que entender por qué el legislador habla de equivalencia y de proporcionalidad, ¿no? Son dos cosas que nos lleven de llamar la atención. Equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la gestión del interés general. Vamos rápidamente por interés general. El interés general lo vela la entidad o el proveedor. Por decirlo así, el proveedor, ¿qué le interesa? Ganar dinero. ¿Eso es algo general o es un interés particular? Es un interés particular. Entonces, ¿a quién le corresponde velar por el interés general? Al Estado, es decir, a la entidad. Muy bien. Entonces, el Estado tiene prerrogativas. Una de ellas, pedir adicionales. El proveedor no te puede decir toma adicionales, no, es la entidad la que decide, ¿no? Es la entidad la que decide, ¿no? Si va o no va a tomar adicionales. La entidad puede decidir una resolución parcial, sí, porque es lo que mejor le conviene al Estado. El proveedor puede estar en desacuerdo y puede ir a una controversia. Muy bien. Vamos por el caso de la emergencia sanitaria para poner el ejemplo de equivalencia y proporcionalidad. ¿Algún voluntario que desee participar? No sé, Roberto, Elizabeth, Yair, ya sabemos que Jessica está en labores. Para entender muy bien, ya sabemos que hay entidad y proveedor, contratista. Tiene que firmar contratos, si no, no hay partes, ¿no? Estamos en ejecución contractual. Voy a plantear el ejemplo.
Estamos en emergencia sanitaria, ¿no? El ejemplo calza. Y el proveedor ha ofertado mascarillas, las KN95, esas que en su momento se pusieron muy escasas. Muy bien. El proveedor oferta 10 soles la mascarilla. 10 soles es lo que costó en su momento. ¿Estamos ahí, estimados colegas? Y el plazo de entrega es a 30 días. Estábamos entre la primera y la segunda ola. Y de pronto, ¡pum! Ya no hay mascarillas en el mercado. 10 soles es lo que hemos puesto, la oferta. El proveedor las consigue ya no a 10 soles, las consigue a 16.50 soles. Pregunta, ¿qué debe de hacer el proveedor? ¿Qué idea me sugieren ustedes? Él ofertó a 10 soles, 30 días de plazo. Él las va a buscar al mercado porque necesita el contrato, si no, nunca se para nada, ¿no? Y las consigue, pero a 16 soles 50. ¿Alguna idea, estimados colegas? A ver quién se anima. Muy bien, vamos a llamar a Roberto Tello. Roberto, ¿puede activar su micrófono, por favor? Roberto, ¿no se encuentra disponible? Muy bien. Laura Velázquez Rojas, ¿puede ayudarnos con este caso para entender el principio de equidad, sobre todo la parte de equivalencia y proporcionalidad? Que son temas interesantes, ¿no? Solo analizando los principios podemos seguir de frente a una fase que es tan compleja que es la ejecución contractual. Laura Velázquez, ¿no puede? Muy bien. Vamos con Yair de la Cruz. Yair, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ok, Bienvenido. Tranquilo, ok, Yair. ok. Vamos contigo. Ah, con fe, como dije, ¿no? El martes A es ver, nuestro momento. Muy bien. Yair, tú bueno, mira, ya, o eres sea, el proveedor. sí le escuché el caso, ya, bueno, si yo fuera el proveedor, o sea, y Así es. o sea, a mí lo que me interesa es ganar dinero, o sea, yo le pediría a la entidad, o sea, que suba, pues, ¿no? O sea, porque lo encontré, a más alto precio. Pero yo A creo que ver, si, ya, pero si fuera por parte de la entidad, yo creo que también hacen, ¿cómo se llama? Tiene, o sea, un monto para ese tipo de contratación y también se hace como un estudio de mercado, pues, ¿no? O sea, por muy, más allá de la pandemia, también el proveedor creo que debió, también ver esa parte, pues, ¿no? De que claro, el prever, proveedor, ajá, tú eres el proveedor. Tú has ya, previsto vendernos a 10 soles. Pero hay algo exacto, que es ajeno a mí y ajeno a ti mismo. Porque tú no vas a comprar si no te hacemos el contrato. Te hemos emitido la orden 3 semanas después, ¿no? Tú ofertaste, esperabas, y 3 semanas después los precios se dispararon, no hubo importación, no hubo nada. ¿Cuál de las dos cosas utilizas? ¿La equivalencia o la proporcionalidad? Porque está bien lo que claro, estás haciendo. Me vas a pedir que considere el precio. Obviamente tienes documentación. Es más, solamente el depósito al importador ya te pone en evidencia que estás por encima de 10 soles. Lo más probable es que pagues 14 soles, más tu utilidad serían 16.50. ¿Estamos ahí? claro, claro, sí, sí. Entonces, Yo, yo como la Estado sería la voy a proporcionalidad, mm, sería la equivalencia. ¿Por qué la equivalencia? A ver, vamos por el lado de combustible, Yair. ¿Qué pasa ahorita con el combustible? Un contrato se firmó hace un año a ya. un precio de 12 soles. Te pregunto, ¿vamos a pagar 12 soles o no? ¿Tú crees que un proveedor que sabe que tiene un contrato nominal de 12 soles se entregaría ahorita combustible al Estado por 12 soles? No, pues, ahorita no. Posible. Entonces, ahí hay un elemento en la norma que se llama reajuste. ¿Estamos ahí? Ya, sí, sí. Entonces,
El contrato de combustible tiene una cláusula, bueno, debería, a veces no lo ponen, pero el proveedor lo solicita, ¿no? El reajuste en función al precio base. Si en el precio de la refinería al momento del contrato costaba 2, ahora al precio en refinería está 17.50, el proveedor pide reajuste por el coeficiente. ¿Qué significa? Que el Estado está obligado primero, si quiere combustible, a recibir. Y segundo, si lo va a pagar, lo tiene que pagar no al precio nominal, sino al precio multiplicado por el coeficiente que se reajuste, ¿verdad? Claro, ya. Eso sería una equivalencia. Ah, ok, está bien. ¿Por qué? Es lo mismo que te pasa a ti. Tú tenías un precio, habían vuelos y de pronto la segunda ola. ¿Qué pasó? Sí. Se restringieron nuevamente los vuelos. Al restringirse los vuelos, ¿va a haber importación? No va a haber No, importación. no va a haber. Entonces, aparte de pedir una ampliación de plazo, la ampliación de plazo iría por la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al haber más restricciones, va a haber más días de espera, va a haber más colas en el mercado internacional. Entonces, el Estado Ujú. tiene que entender que si estamos dentro de una crisis mundial, nosotros no somos una isla en esta crisis. Te perjudica a ti y es una variable exógena, ¿no? Yo he visto casos en el Ministerio del Interior cuando he estado en el 2022, el 2021, ¿no? Yo he estado, perdón, en el 2020, yo he estado cerrando ejercicio presupuestal, ahí llegamos a 96% de ejecución de gasto, con 5 ministros cambiados y soportando toda la presión política, llegamos a una ejecución de gasto de 96.5%, donde uno de esos contratos, que era millonario, tenía un problema de equivalencia y proporcionalidad, ¿no? Entonces, por el lado de la equivalencia, ¿qué hicimos? Aquí fue al revés. El proveedor ofertó caro, en un momento caro, con precios caros, pero la entrega era 45 días, y haciendo la corrida, en 45 días el precio bajó a la mitad. ¿Qué hemos hecho? Hemos redefinido el precio. En este caso, el Estado utiliza la equivalencia. Un bien escaso es un bien barato, es un bien caro, Yair. Caro, escaso es caro. Es caro. Y si es un bien con mucha accesibilidad, es un bien Barato, barato, escaso, barato. Se convirtió en un bien barato. barato. Muy bien. Entonces, renegociamos el precio. Utilizamos el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado, otras modificaciones, invocamos el principio de equidad y le decimos, señor, muy bien, le debemos 1.000.000 de mascarillas. Usted en el momento X lo vendió cada mascarilla a 4,50 soles, pero usted entrega en el momento y le pedimos notarialmente la carta de importación. Uno dirá, pero ¿por qué te metes en temas privados? Porque nosotros, ¿qué tutelamos? ¿El interés particular o el interés general? El general, como entidad del general. El, muy bien, entonces teníamos que tener la evidencia para aceptar un precio 45 días después, si el precio era el correcto o no. ¿Qué demostramos? Cruzamos información con aduanas y demostramos que el señor hizo una confirmación de orden de importación 20 días después de haberse emitido la orden de compra. ¿Qué estaba haciendo el proveedor? Jugando con el precio. Muy bien. Y lo trajo por vía aérea. Eso está bien porque lo trajo inmediatamente. Pero él esperó a que se liberaran los mercados para poder entregar. Entonces, a cambio que tuvo una ampliación de plazo y bajamos el precio de 4,50 a 3,20 soles. ¿Eso es un ahorro o no para el Estado? Sí, Muy bien. Y aparte, le hicimos un complementario. Y como el complementario es un nuevo contrato, que utilizamos la proporcionalidad, el 30% del contrato primigenio más la adenda del precio final. Y es así como sacamos adelante. El proveedor, por un lado, perdió en monto, o el 1.000.000 de mascarillas a un precio base, pero por otro lado se llevó 250.000 mascarillas más, no, 300.000 mascarillas más, cajas de mascarilla, no más unidades, sino cajas, ¿no? Por el valor del 30% del contrato primigenio. Esa es la manera de cómo nosotros tenemos que utilizar el principio de equidad, ¿no? El proveedor, pues,
puede ir a controversia. Él puede. No sabemos si realmente ha ido o no a controversia. Ya debe haber vencido el plazo de los 30 días hábiles. Pero es una más. Y les comento. Policía Nacional del Perú. División Territorial Piura. Mi amigo. Comandante. ¿No? Que estaba a cargo de cada botella en plena emergencia sanitaria. Pone un precio, Yair. Pone un precio, la Disculpe, botella. disculpen, Botella, se le escucha entrecortado. a ver, ahora sí se me escucha. Sí, creo que hay problemas con internet y eso que estoy con mi internet de casa. Agua, caso Piura. Ya. Botella de litro. Esa botella es tipo Cielo, tipo Mateo. ¿Cuánto creen que costaba entre abril y mayo de ese año, del año 2020? ¿Cuánto estará? Pues, ¿3 soles? Ya, casi, 3.50 fue. La 3.50 de fue la litro. oferta. La de La de litro. litro, ¿ah? No había agua para empezar, ¿ah? Muy bien, Ya. 3.50. 20 días de entrega. Y las entregaron. Fueron casi 100.000 botellas, 200.000 botellas. Muy bien. Llegó el momento del pago. El pago, ¿no? Entonces, ustedes saben que ha habido una especulación de precios. En realidad, el agua estaba, ¿cómo le dicen algunos en el mercado? Estaban especulando. Habían escondido cantidades importantes de suministro de agua, tanto la caja como botellas. ¿Por qué? Si yo como proveedor gano un sol por botella, o sea, vendo un sol 20 por botella, al vender la 3.50 estoy triplicando mi ganancia, ¿verdad? Entonces dejo de Claro. vender 3 semanas completas, genero escasez en el mercado y le saco una plusvalía excesiva. Entonces esto salió al Ministerio Público. El amigo que estaba en funciones como jefe de logística compró y firmó la orden. Eso está claro. El detalle es pagar. Entonces, ya cuando llega julio, agosto y hay que pagar, el comandante pues se puso fuerte, ¿no? Oye, no voy a pagar esto 3.50. He decidido renegociar con la entidad, con el proveedor. Mando una carta al proveedor, ¿no? Hablando de la emergencia sanitaria, una carta bastante dura, ¿no? Como efectivo policial ya comprenderán cómo escriben ellos, ¿no? Y le dijo pues con toda claridad que reconsidere en el marco de principio. Yo le asesoré en ese punto, ¿no? ¿Saben a cuánto quedó el precio? A 2.50. Menos. Sol 80. Ah, Sol menos. 80. Sí, sí. Pero ya estaba la denuncia en la fiscalía, ya había salido por la prensa, ya había sido voz popular en este problema. Entonces, la presión mediática que ha hecho el proveedor, lo ha hecho retroceder, ¿verdad? Se gira el precio de solo 80, todavía sigue siendo excesivo para mi punto de vista, y se paga. Entonces, llegó la fiscalía, inspectoría, ministerio público, y el colega, el profesional en logística, ha demostrado en todas las instancias que utilizó el principio de equidad y bajo la equivalencia aceptó un precio muy caro, producto de la emergencia sanitaria, pero se pagó un precio justo en función al interés general del Estado, logrando que el proveedor acepte una disminución importante de más del 60% en el valor ofertado. ¿Cómo les pareció eso? ¿Hizo bien el colega? Claro, porque me supongo que era para... es de la policía, ¿no? Me supongo que era para repartir a los A los, distintos, claro, a los efectivos policiales, ¿no? Ajá. Entonces, utilizó bien al principio, o sea, ya se le archivó el caso, falta en la entidad, en el Ministerio del Interior, pero ya con la Fiscalía no tener denuncia penal alguna, no. Y sometieron a peritaje contable este caso. ¿Qué concluyó el peritaje contable? De que el precio excesivo, producto de la crisis, podía llegar hasta 2 soles 50. ¿A cuánto pagó?
Solo 80. Entonces, está más librado, pero sí, ¿no? Emitir la orden, firmarla por 350 fue su error, ¿no? Pero Ujú. no generó perjuicio en el Estado. Entonces, eso Claro, siempre hay que entender. David, coméntanos. sí, quería un poquito ampliar un poquito este panorama. Cuando uno trabaja con el Estado, ser proveedor del Estado, gana lo que Ajá, es la buena pro, ¿cierto? claro, sí, Luego das el bien, das el bien. Pasado un claro, cierto tiempo, ya sea un mes, no sé qué tiempo es, se le hace el pago al proveedor. exacto. O sea, primero das el No bien y luego debería ser, haces el pago. no debería ser un mes, porque la norma, de acuerdo a los últimos cambios, Decreto Supremo 168/2020, dice que si hoy día entrego, si hoy día estoy entregando todo, yo tengo 7 días como entidad para dar la conformidad. Ojo, lo puedo dar antes, ¿ah? Y si doy la conformidad, tengo 10 días para pagar. ¿Realmente cuántos días son, David? No lo entendí bien ahí, profesor. Me dice, perdón, disculpa. Hoy día entrego Ya. todo. Tengo 7 días para dar la conformidad. Puedo darla antes, ¿ah? Vamos a utilizar los plazos máximos. Se da la conformidad dentro del plazo. 7 días calendarios. Si se da la conformidad de bien servicio, ¿no? Yo tengo 10 días para pagar, no para girar, no para devengar, para pagar, para que ya esté el dinero en cuenta del contratista. ¿Cuántos días en total son? 7 más 10, 17 días. Calendarios. ¿Puede ser antes? Sí. La conformidad la pueden dar al día siguiente. He visto casos de áreas usuarias que si ahorita están recibiendo, como el señor que está ahí en la lámina, está verificando, al día siguiente ya hace la conformidad. ¿Por qué tendríamos que demorarnos tanto en la conformidad? Es que es evidente que están llegando las 100 cajas y las 100 cajas están ahí, yo las puedo revisar y al día siguiente, ¿por qué no? En el marco del principio de eficiencia y eficacia, dar lo más pronto posible la conformidad. Entonces, los proveedores que no conocen la normativa aceptan estos abusos por parte de la entidad. A veces pasa un mes y no les paga. No debería pasar así. ¿Qué nos, Profesor, qué nos comentas, David? sí, Sí, le escucho, David. ¿no? 17 días, bueno, he visto en algunos casos que demoran más, no sabría por qué es el caso. Mucho. Pero lo que voy es, por ejemplo, como lo está explicando, comentando sobre este proveedor, a usted le escuché decir con entrega 45 días. No he Sí, visto tanto esos casos, he visto que entregan el bien y de ahí viene el pago. Me por imagino que eso. cuando se entrega el bien, cuando hacen la entrega del bien, también hacen, en ese momento hacen la entrega de la factura o del La comprobante. guía, factura, Entonces, comprobante. entonces si a ese día, por ejemplo, como usted comentó, estaba 3.50 la botella de agua, y para la fecha de pago está menos la botella de agua, no creo que hagan un reajuste a ese precio, porque también el proveedor adquirió a un precio Claro, mayor. claro, David, lo que yo estaba comentando es por la emergencia. O sea, la emergencia generó una distorsión en el mercado. En escenarios normales, y él aceptaba ese precio, definitivamente él está en serios problemas, ¿no? Él aceptó ese precio en una condición atípica, con una crisis atípica, donde si no agarraba las botellas de agua, no iba a tener agua, ¿no? Simplemente era así, ¿no? Entonces, esa fue una decisión que lo puso en riesgo, y el riesgo se iba a concretar en delito, que así lo diseñaba el Ministerio Público, cuando se iba a hacer el pago efectivo, ¿no? Entonces, él logró identificar en la norma de contrataciones del Estado, artículo 34 de la ley 34.10, que habla de otras modificaciones. No reducción, no ampliación, no adicional, encontró otras modificaciones. Muy bien, vamos a renegociar el precio, porque él ya, con la situación controlada,
se puso a pensar en lo grave que iba a ser ante su carrera, obviamente, pública, concretar esta operación con ese precio que si siquiera era de su responsabilidad, era de los especialistas en contrataciones. También han tomado decisiones ahí, han separado a todo ese personal, ¿no? Ustedes deben de entender que los policías se apoyan del personal civil, como de mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo he estado también en la Direfic, he estado en Tiersapol, he estado en el Ministerio del Interior, he estado junto con ellos y sé muy bien las deficiencias académicas que pueden tener producto de su formación, que ellos están concentrados en el orden interno, ellos no ven este tema administrativo, no les debe de corresponder, pero por su naturaleza institucional, ellos son los jefes, ellos tienen que firmar, es una institución castrense, ¿no? Sabiendo algo o nada de lo que viene a ser contrataciones con el Estado. Ese es el riesgo que ellos exponen, ¿no? ¿Vamos bien por ahí, David? Entonces, este principio de equidad lo hemos entendido. Equivalencia, precio. Proporcionalidad, derechos. Yo quiero, tú quieres, vamos a definir en cuál es el punto intermedio. ¿Cuál sería una aplicación de proporcionalidad? Por ejemplo, necesitamos hacer una obra. Firmamos noviembre, contrato. Vienen las lluvias. ¿Vamos a poner en riesgo a las personas que ejecutan la obra o no? Definitivamente no. ¿Qué vamos a generar? Diferir el inicio de la obra. ¿Qué vamos a usar? El acuerdo entre las partes. Las partes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué principio vamos a utilizar? El de equidad. Muy bien. Yo no voy a iniciar la obra y usted, entidad, no va a generar gasto durante los meses de diciembre, enero, febrero, y si es posible marzo. Le pondrán la fecha 15 de abril. Entonces, al estar de acuerdos, la entidad ejerce la protección del interés general. La obra no va a iniciar en noviembre, sino en abril, en condiciones idóneas, porque si lo hacemos ahora, vamos a generar un riesgo, ¿no? De nada sirve trabajar cuando va a llover, se puede malograr el material, etcétera, etcétera, etcétera. Y utilizamos el principio de equidad, donde los dos ponemos puntos de vista y aceptamos y concluimos que lo mejor para el contrato es iniciar la obra en abril y no ahora en noviembre por época de lluvia. ¿Vamos bien ahí, David? Sí, también con respecto, justo como comentó de obras, he visto en algunos casos que cuando están realizando una obra, en el proceso de la obra hay un alza en productos, ya sea, por ejemplo, en fierro, cemento, y creo que también ahí hacen una renegociación para Ahí, poder... ahí se utiliza las fórmulas polinómicas. Toda obra tiene fórmulas polinómicas y la fórmula polinómica se hace reajuste. Hay dos maneras de hacer reajuste: al mes siguiente o en la liquidación de la obra. Entonces estamos usando el principio de equidad con referente a la equivalencia. ¿Qué significa la equivalencia? Yo adjudiqué una obra en el mes de noviembre, inicio obra en abril, y en abril se dispararon los precios del cobre, los precios del combustible. Entonces, nominalmente me paga lo que yo he ofertado, pero ya en la liquidación o en el reajuste que haga por el índice de precio del consumidor, me van a reconocer la diferencia por la parte de equivalencia. Entonces el fierro ya no cuesta 1, sino 1.2. Entonces ese 1.2 significa un incremento de 20% en el valor en el mes en que se ejecuta ese tramo del metrado de la obra. ¿Ok? ¿Vamos bien por ese lado, estimados colegas? Solo analizando principios podemos ir yendo por diferentes temas en ejecución contractual, obras, y como ustedes pueden observar, siempre al final vamos a discutir en un aspecto de un principio, como es en este caso el principio de equidad. Todos los casos de equidad tienen que necesariamente llevarnos a analizar un contrato. Debe de al menos existir un contrato. El principio de equidad no se activa si no existe la entidad y del otro lado el contratista. Como lo expuso nuestro amigo David, habla de los precios. Las obras tienen un reajuste,
mediante las fórmulas polinómicas se pueden reajustar al mes siguiente o se puede reajustar todo en la liquidación. Yo preferiría que los reajustes se hagan al mes siguiente porque le da más liquidez al contratista, sobre todo en tiempos donde los precios son volátiles. En tiempos estables, muchos contratistas preferirán que el reajuste se haga al final con el proceso de liquidación de contrato de obra, después de la restricción de obra, claro está. ¿Vamos bien, David? Sí, sí, está bien, profesor. Otro principio, transparencia. Y este principio de transparencia está presente en todo momento, porque nos exige proporcionar información clara y coherente para que la contratación sea comprendida por los proveedores, garantizando, y aquí enlaza otros principios, concurrencia, que ya hemos visto, igualdad, objetividad e imparcialidad. ¿Qué significa esto? A ver, ustedes saben que todo se publica en el SEAS, ¿verdad? A las bases, el presupuesto. Pero de pronto se convoca un proceso. Hola Roberto, te escuchamos. Ha activado su micrófono. Roberto. Muy bien, creo que se le pasó, no hay problema. Se convoca en el SEAS. Ustedes son los proveedores, descargan las bases. Y las bases no se ven bien, no se ven casi nada. Llegas a la parte de especificaciones técnicas y no entiendes lo que dice. ¿Se estará vulnerando el principio de transparencia o no? ¿Qué me dicen, estimados colegas? Descargan las bases, no se ve bien, llegan a la sección de requerimiento, no se entienden las letras, no se distingue. ¿Se estaría vulnerando o no el principio de transparencia? ¿Hay información clara o no? ¿Qué nos dices, David? No, no hay un principio de transparencia porque no está claro todas las informaciones. Ah, muy bien. Vamos a otro ejemplo, David. En un extremo de requerimiento me dicen que va a haber 5 colores. Y en el otro extremo de requerimiento me dicen que los colores son rojo, amarillo y azul. ¿Hay coherencia o no hay coherencia? 5 No hay colores, coherencia. rojo, amarillo, azul. ¿Cuál es la No, incoherencia? que solamente hay 3, pero sin embargo en la base dice 5. En el mismo requerimiento, en 2 extremos, hay una contradicción, ¿verdad? Así es, claro. Entonces, o son 3 colores, o nos faltan 2 colores más, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías como proveedor? ¿Harías una consulta y observación? Sí, habría, bueno, las dos, ¿no? La consulta y la observación. Podrías hasta sugerir colores, ¿no? Ya que si quieres 5 colores, yo en el mercado identifico que el verde es el color que también se puede incluir. Entonces tú estás sugiriendo también. Todo eso se hace en el marco del principio de transparencia. Muy bien. Vamos entonces al otro principio. Este principio ha quedado bastante claro. Se utiliza el SEACE. El SEACE nos ha ayudado a que la transparencia llegue. Incluso ahora podemos descargar la oferta, David, Elizabeth, Jessica, Laura. Descargamos la oferta y nosotros podemos hacer nuestra propia evaluación, así como el señor que está aquí, ¿no? Y podemos decir si el comité se ha equivocado o no se ha equivocado. Ahora, más que nunca, el comité no se puede equivocar y si lo hace, lo publica al día siguiente, van a llegar las denuncias que tengan que llegar, de ser posible, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el sur, donde la sociedad está bien organizada, está esperando que el comité cuelgue en el se hace el acta, hay profesionales que asesoran las comunidades campesinas y todo, y llegarán pues los documentos que tengan que llegar si se han hecho las cosas mal, ¿no? Los consejeros regionales, los regidores que hacen su rol de fiscalización, podrían decir que la oferta en la página tal se ha calificado mal y por lo tanto debe declararse la nulidad. Todo eso es gracias al principio de transparencia. Por transparencia, ahora publicamos las órdenes iguales o menores a 8 ITs. Y gracias a este principio, y también el de publicidad que sigue, que es el proceso
en el que la contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control. Ambos utilizan el SEACE. Hoy por hoy sabemos que hay ciertos familiares de ciertas autoridades que están impedidas, y si lo hacen, se va a saber. ¿Por qué se va a saber? Porque tenemos el SEACE, y el SEACE exige que las entidades publiquen con quienes contratamos. Ha habido ya muchos dominicales donde salían hablando del hijo del ministro, el hermano familiar del congresista, que obviamente si nos vamos al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a encontrar ciertos impedimentos. Hay autoridades que su entorno familiar lo bloquea a nivel nacional. Por ejemplo, el presidente de la República y los vicepresidentes, sus familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y afinidad no van, no pueden ni deben contratar con el Estado. Y si lo hacen, se va a saber, porque esto es de público conocimiento. Ya sabrán pues que puede salir en algún dominical, incluso la sociedad puede denunciar esto ante las instancias del Sistema Nacional de Control, que es otro de los 11 sistemas administrativos. Laura nos hace un comentario. Tiene que el requerimiento debe ser claro y coherente. Claro, no solo el requerimiento, todo lo que se publica tiene que ser claro y coherente para que la contratación sea comprendida por el proveedor que quiera participar. Ya hemos visto concurrencia, competencia e igualdad. Entonces, hasta aquí hemos tenido los principios, ¿no? Y vamos por los otros principios que vienen a continuación. El día de hoy nos estamos dedicando bastante al tema de los principios, porque considero que es la clave para que ustedes comprendan la norma, ya que tenemos poco tiempo. Es importante entender ahora el principio de eficacia y eficiencia, ¿no? Este principio hay que lograr los objetivos, hay que ser eficaces, pero no pueden ser caros, hay que ser eficiente con los recursos. Entonces, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten, como por ejemplo integrar, absolver, no pueden tomar mucho tiempo. Es más, la legislación ha establecido tiempos mínimos y tiempos máximos, como por ejemplo entre la convocatoria y la presentación de ofertas en una licitación o concurso, no puede ser menor a 22 días. Pero no por eso se van a tomar 40, 50, 60 días. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces hay que al menos tener este principio presente, ¿no? En la ejecución del cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando los objetivos, los fines y las metas de la entidad sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como el interés público bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Eso es importante tenerlo en cuenta, estimados colegas. Para que se entienda un poco más el principio de eficacia y eficiencia, voy a hacer unas preguntas. A ver, vamos a hacer con Yair y con Roberto, y conmigo somos un comité. Estamos ahí, Roberto, Tello y Yair de la Cruz. Conmigo somos un comité, ustedes son conocedores en la parte técnica. Estamos comprando vehículos. El día de hoy se cumplió el plazo para que se presenten las consultas y observaciones. Y solo tenemos 10 consultas y observaciones. 10, Yair. 10, nada más que 10, no son muchas. La norma dice que el plazo máximo para absolver, estamos ante una licitación pública, son 10 buses, tenemos 10 preguntas nada más, es de 5 días. Yair, ¿cuánto tiempo nos podemos demorar nosotros como comité? Si el plazo máximo es de 5 días hábiles. A partir de mañana lunes, por ejemplo. Son 10 preguntas.
Ya, creo que va a depender de qué tan, si es que las preguntas son técnicas, pues, pero igual la cantidad no es mucha, pues, ¿no? Creo Ya, que a lo muy mucho bien. será, Vamos, todas son preguntas técnicas. El día lunes, ¿todo esto lo pasamos al área usuaria o esperamos hasta el viernes? no, pues, podría ser un día, 2 días. Exacto. Entonces, ¿aquí qué estamos usando? ¿Qué debemos de tener en mente? El principio de eficacia y eficiencia. Si Eficiencia. tenemos 10 preguntas y las 10 son técnicas y las tenemos que pasar al área usuaria, ¿no sería esto a primera hora del día siguiente? Tenemos muchas Sí, cosas que hacer, pero esto no lo vamos a perder de vista, ¿no? Entonces, hacemos la carta. Si son 10 preguntas y es todas técnicas, le damos un plazo. ¿Le vamos a dar los 5 días o le podemos dar 2 o 3 días al área usuaria para tener otros 2 días para nosotros? claro, Ya, sería el lo área más, usuaria no responde. ¿Qué hacemos nosotros? Llega el jueves, no nos responde. A mí se me ocurre mandarle un memo, ¿no? Como presidente del comité y como miembro, firmamos los dos bajo su responsabilidad con copia al órgano de control. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el principio de eficiencia y sí, eficacia. No podemos absolver sin su opinión técnica, pero no puede demorar esto. Peor aún, resaltándole que solo son 10 preguntas técnicas, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Que no responda, ¿no? Entonces, aquí viene el criterio, aquí viene el poder de decisión. Ustedes tienen elementos, el comité puede pedir apoyo a cualquier área de la entidad con el fin de no retrasar el cronograma o ponerlo en evidencia en todo caso. Llega el viernes la respuesta, no llegamos a integrar, postergamos un día más. ¿Cuál sería la justificación? La respuesta tardía del área usuario, ¿no? Entonces, para ya no llegar a esos extremos, nosotros podemos incluso citar al área usuaria para que nos aclare y firme con nosotros el acta de ejecución de consultas y observaciones. He hecho eso en algunos casos, ¿no? He invitado al área usuaria con el equipo técnico y en sitio hemos resuelto firmando el acta de consultas y observaciones donde ellos suscriben el acta sin trasladarle las consultas y observaciones. ¿Es posible? También es posible. No, lo normal es pasarle un documento al área usuaria, este no puede demorar. He visto casos que el comité se demora 3 días y en 3 días recién le está pasando al área usuaria. ¿Va a llegar a cumplir el plazo? Difícil, por más que sean 5 días, ¿no? Complicado. Vamos por el otro principio. Gracias, Yair, por la participación. Y el otro principio es el principio de integridad. De verdad, este es el más complejo, este es el más difícil, este es el que hay que lograr que ustedes que están presentes el día de hoy se logre entender y sobre todo aceptar como una conducta de los participantes que en cualquier etapa, incluido ustedes como parte administrativa del proceso de contratación, esté guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes. Eso es importante tenerlo en cuenta. A las autoridades competentes de manera directa y oportuna. De nada sirve que tú denuncies después que no te hayan dado la buena pro. Prácticamente lo estás haciendo con una actitud revanchista, ¿no? Si te han llamado, te han pedido, ¿no? Un entendimiento, una prenda, una dádiva, no lo has aceptado, o creíste que podías ganar, pero como ya dieron la buena pro, te das cuenta que debiste denunciar. Entonces, muchas de las denuncias se caen porque no es oportuna o siendo oportuna no es de manera directa. Entonces, esto también va para ustedes. Este principio nosotros tenemos que, no, en este caso, saberlo utilizar y comprenderlo como debe ser. ¿Ok? Vamos ahora por los otros principios.
los otros dos que nos quedan. Vigencia tecnológica. La vigencia tecnológica, ya por su propio nombre, nos advierte que debemos de comprar cosas nuevas, cosas vigentes, no desfasadas. El Estado no está para gastar en cosas desfasadas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que los bienes, servicios y obras deben de reunir las condiciones de calidad y de modernidad. Por eso todo tiene que ser nuevo. El Estado gasta y compra cosas nuevas, ¿no? Y de modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos por un determinado y predecible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse, incluso se compran máquinas, equipamiento muy moderno que tenga esta capacidad de repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Ahorita ya no creo que hayan entidades que compren, por ejemplo, computadoras Pentium 1, Pentium 2 o Pentium 4, ¿no? Ya en el acuerdo marco ustedes van a encontrar otro tipo, otra generación de ordenadores, de laptops, computadoras. Entonces, ¿eso a qué se debe? A la vigencia tecnológica. Si van a alquilar un vehículo, ¿van a permitir que el vehículo sea de hace 6 años de antigüedad? No, porque la finalidad del vehículo es que el vehículo alquilado no se detenga. Entonces le pondrán, por el principio de vigencia tecnológica, que el vehículo sea máximo de 2 años de antigüedad. O sea, ¿puede ser vehículo nuevo? Sí. ¿Puede ser vehículo del año anterior? Sí. Hasta de 2 años antiguo. Porque es un vehículo que va a garantizar una mejor respuesta en su rendimiento, a diferencia de un vehículo que ya tiene sus buenos años, incluso contablemente puede ser depreciable, ¿no? Su depreciación, su valor residual es casi cero. Ojo con eso. Y el otro principio que ya ha incluido la normativa de contrataciones es el tema de sostenibilidad ambiental. Este principio nos pide que el diseño y el desarrollo de la contratación pública, la que ustedes hagan, por ejemplo, servicio de mensajería, servicio de limpieza, residuos sólidos, contratación de bienes, consideren criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección del medio ambiente como social y al desarrollo humano. Por ejemplo, hay bienes que ahora sus envoltorios son biodegradables, ¿no? Responsabilidad, por ejemplo, que sean con la mujer, ¿no? Entonces, todo eso se debe a este principio de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, si van a contratar servicio de lavados, ¿no? Puede ser que tengan buenas prácticas de aguas residuales, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, ven el tema del aire acondicionado, ahora que no utilicen insumos contaminantes contra la capa de ozono, ¿no? Y así, cada cosa que se requiera puede tener elementos que son criterios y prácticas que van a contribuir a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en tercerización, ¿no? Van a indicar que el proveedor, el contratista, pague cada uno de los derechos laborales y sociales, los beneficios laborales del trabajador. Si no, no se va a poder hacer efectivo el pago de cada prestación mensual, ¿no? Entonces, es así como este principio de sostenibilidad ambiental está presente. Muy bien. Ahora vamos a revisar, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a revisar la organización de las contrataciones. Y tal como lo detalla el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, nosotros tenemos que identificar quiénes participan. Y el primero es el titular. El titular tiene un rol importante para la normativa. Es la máxima autoridad ejecutiva. Repito, el titular es la máxima autoridad ejecutiva. En él recae la aprobación, autorización y supervisión de los procedimientos de contratación. También
tenemos al área usuaria. Todos en algún momento nos convertimos en áreas usuarias, porque siempre vamos a estar requiriendo, ¿no? Siempre vamos a estar requiriendo algo, un bien, un servicio, una obra. El área usuaria, por lo tanto, es la que pretende que sus necesidades, bien, servicio u obras, sean atendidas con determinada contratación, hace un requerimiento. O que dada su especialidad, por ejemplo, sistemas. Sistemas compra computadoras para él o para toda la entidad. Posiblemente va a ser para toda la entidad, ¿no? Entonces, como va a ser para toda la entidad, pero él es el área de sistemas, de informática, de TIC, él hace el requerimiento porque conoce el bien, su especialidad y tiene las funciones por la cual puede hacer el requerimiento en beneficio de todas las áreas de la entidad. Entonces, será esta área usuaria, no la que demande un bien, un servicio, una obra, o el área especializada que a nombre de todas las áreas lo pida, la que canalice los requerimientos formulados por otras dependencias, ¿no? ¿Qué quieren todas las áreas usuarias? Satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, va a colaborar y participar en la planificación de las contrataciones. Ya hemos visto cuadro de necesidades un año antes del gasto. Y cuando se hace requerimiento técnica, el área usuaria tiene que realizar la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento. Es decir, si yo requiero cuadernos, tengo que recibir los cuadernos, tengo que verificar que sea lo que yo he querido para después dar la conformidad. Yo he requerido el servicio de inventario. Muy bien. Llega el contratista con todo ese equipo. ¿Qué tengo que hacer? Verificar la parte técnica, ¿no? El área de contrataciones solamente ve la parte administrativa. El área usuaria verifica que se cumple o no lo requerido. Y si cumple, ¿qué le voy a dar? La conformidad. Si no cumple, en vez de la conformidad, ¿qué va a hacer el área usuaria? El área usuaria va a hacer sus observaciones. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces el área usuaria verifica, no está satisfecho con lo que está haciendo el proveedor. ¿Qué va a hacer? En vez de dar la conformidad, hará observaciones para poderlas trasladar al contratista, ¿no? Pero si todo está bien, ¿qué debe de dar el área usuaria? No puede negarse a dar la conformidad. ¿No? Si no, imagínense, el área usuaria se beneficia del servicio, ¿no? No se beneficia del servicio, pero no va a generar la conformidad y por lo tanto va a perjudicar al proveedor, ¿no? En este caso, y ya no se va a poder pagar, ¿no? Y eso sí sería un perjuicio. El otro elemento importante donde ya nosotros estamos, por ejemplo, yo que estoy a cargo de una oficina del OEC, ¿no? Entonces, el órgano encargado de las contrataciones a veces se llama logística, otras entidades lo llaman abastecimiento, otras entidades lo llaman adquisiciones. En sí, si tiene como función realizar actividades relacionadas a la gestión de abastecimiento de la entidad, estamos hablando del órgano encargado de las contrataciones, el OEC, que también tiene como función la gestión administrativa de los contratos. Entonces, el OEC, las áreas de logística, abastecimiento, adquisiciones, solo ve la gestión de abastecimiento, incluido la gestión administrativa de los contratos. Ojo con ese detalle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, ¿no? Para el detalle de la organización interna. La entidad, cuando es necesario, porque así lo dice la normativa, va a conformar, quien lo hace es el titular de la entidad, va a conformar comités de selección, ¿no? Son obligatorios estos comités cuando se trata de licitaciones
y concursos. Ojo con eso. En adjudicaciones simplificadas, eso lo veremos más adelante, o en subastas inversas electrónicas, la entidad puede designar al OEC como puede designar a un comité, eso activo, o poner incluso un comité permanente, ¿no? El comité de selección, que son colegiados, ¿no? Solo tienen la responsabilidad de seleccionar al proveedor. Hay mucha malicia en la prensa, ¿no? Donde dicen el comité ha direccionado. ¿Cómo va a direccionar si su trabajo es seleccionar al proveedor? Quien a veces direcciona porque hace requerimiento, ¿quién sería? El usuario. El comité recibe un expediente aprobado, con un requerimiento ya definido, con una indagación de mercado ya realizada. El único trabajo del comité, como puede ser también del OEC, porque a veces hay procedimientos que lo lleva el OEC, es elegir el proveedor, elegir quién va a ser el contratista, ¿no? Entonces, ya la malicia, ¿no? El desconocimiento, dicen, no, el comité direccionado. El comité lo que ha hecho es decir quién va a ganar. Si se ha equivocado, eso lo revisará el órgano de control o la denuncia. Pero el requerimiento es un tema del área usuario, ¿no? Por eso es importante resaltar este punto. Laura nos hace algunos comentarios. El último que nos ha hecho Laura Velázquez Rojas es el siguiente, profesor. ¿Qué tiempo da al área usuaria? No da el área usuaria al proveedor si es que hay observaciones que no cumple con dicha contratación. Primero, el proveedor no da el plazo. El proveedor lo que dice, perdón, el área usuaria no da el plazo. Lo que dice el área usuaria es qué está bien y qué no está bien. Es el OEC quien le corre traslado al proveedor. Y el OEC tiene un artículo llamado conformidad, donde dependiendo del caso, se puede dar de 2, ¿no? hasta 10 días para que subsane, y en el caso de consultorías u obras se da hasta 15 días. Eso va a depender del artículo. Estamos hablando de ejecución contractual, ¿no? Entonces, le pueden dar el tiempo mínimo, le pueden dar el tiempo intermedio, le pueden dar el tiempo máximo. En ciertas circunstancias, yo siempre he optado por dar el plazo máximo, Laura. Agotado el plazo máximo, el proveedor ya no tiene opción, entonces viene el procedimiento de resolución de contrato, ¿no? Ojo con ese detalle. Muy bien. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna consulta, siendo las 9 de la noche, ¿no? Podríamos detenernos aquí. Contrataciones es muy extenso, solamente para precisar que el órgano encargado de las contrataciones no realiza la gestión administrativa de los contratos que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativa. Recuerden que las normas de cada entidad, de organización interna de cada entidad, pueden asignar dicha función, estas que están aquí, a otro órgano. Recuerden que la supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o el órgano que haya sido asignado para tal función. La opinión sí en 2018 nos trae algo importante. Corresponde a cada institución interna el órgano o unidad orgánica que tiene como función realizar las gestiones propias de abastecimiento de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de los fines u objetivos de la entidad. Entonces ya sabemos que las entidades muchas veces en su rol identifican al OEC. Y será dicha dependencia, el OEC, que asumirá la responsabilidad de la custodia de todos y cada uno de los expedientes de contratación. El OEC, pues, custodia los expedientes, sin perjuicio de la asignación de responsabilidad que le refiere en numeral 21.5 del artículo 21 del reglamento, ahora es 42 porque ha habido cambios en el reglamento, corresponde a cada entidad a través de sus normas de organización interna determinar las funciones de personal al interior de OEC. Entonces, el OEC
puede ser que esté o no organizado. Cada entidad designará sus funciones. Muy bien, hasta aquí nos quedamos, estimados colegas. Hemos visto principios, hemos hablado de la ley, del reglamento, tenemos un texto único ordenado, tenemos un reglamento con hasta el día de hoy 4 modificaciones, ¿no? Al reglamento, tenemos directivas, hay 10 principios de la ley de contrataciones que vamos a ver constantemente. Podemos usar los principios de normas de mayor rango, como es el texto único ordenado de la 27444, ¿no? Y lo más importante que hemos aprendido es que hay un OEC, un área usuaria, un titular de entidad, cada uno con sus funciones, y cuando es necesario, se designa un comité de selección cuyo único rol es elegir al proveedor, ¿no? Al ganador de la contratación. Hemos puesto ejemplos de actos preparatorios, de procedimientos de selección y de ejecución contractual. Hemos hablado de obras, solo hablando de principios. Entonces entramos a este módulo 2, que tiene también 3 sesiones. Esta sería la primera. La siguiente vamos a ver actos preparatorios y procedimientos. Y la idea es no retrasarnos, ¿no? Gracias a CEGICAC, a la universidad, en este caso, que nos da la oportunidad de estar presentes con ustedes, a sus demás colegas que capaz no se hayan podido conectar, se podrán este video por aula virtual y nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias.